Piali, Piali, Temastianime, Piali, Nochime. Buenos días, maestros, buenos días a todos. Estamos aquí muy contentos de poder compartir con todos ustedes un muy interesante proyecto entre la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Organización para las Naciones Unidas en México y la representación de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, así como el Instituto Mexicano de Cultura en Houston. Entonces, este proyecto lleva por nombre Intraducibles y nos acompañan ahora para hablar de este interesante proyecto el maestro Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Frederick Bacheron, representante de la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Gabriela Lavalle, presidenta del Instituto Mexicano de Cultura en Houston, y nos acompaña también la poeta Irma Pineda Santiago, representante de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe ante la ONU. Vamos a darle la palabra a cada uno de nuestros compañeros para que nos compartan de qué se trata el proyecto, de qué se trata la convocatoria, qué se busca y, pues bueno, para invitar a todos a participar. Primero, contaremos con la participación del maestro Juan Gregorio Regino, quien pues nos hablará del propósito y del contexto en que surge esta convocatoria. Maestro Juan Gregorio, adelante, por favor. Les he dado un saludo en lengua mazateca. Me siento muy contento de poder establecer esta comunicación con ustedes. Y lo primero es agradecer que nos hayan compartido esta iniciativa y que nosotros con mucho gusto aceptamos sumarnos. Irma Pineda, cuando nos platicó de esta idea que había platicado con Gabriela, nos entusiasmamos, al igual que ustedes, y nos pareció que es un proyecto, una propuesta muy original que enriquece mucho los esfuerzos que estamos haciendo por visibilizar las lenguas indígenas. Pero ahí mismo en estas pláticas surgió la necesidad de hacerlo, de ampliarlo, de hacerlo más grande, y entonces platicábamos con Irma, bueno, pues invitemos a la UNESCO. La verdad que con Frederick hemos tenido un vínculo muy cercano y siempre muy comprometido, y decidimos que la UNESCO tendría que estar porque este proyecto tiene que crecer, tiene que tener un impacto mucho más grande, mucho más fuerte, y darle esta conjunción de esfuerzos de instituciones nacionales e internacionales. Creo que eso lo va a proyectar en ámbitos mucho más grandes. Hablaba yo ahorita de visibilizar. En México hemos hecho grandes esfuerzos por visibilizar las 68 lenguas indígenas con las que contamos. Pero visibilizarlo a veces consiste en mostrar estadísticas, en mostrar números, en mostrar la parte tangible, digamos, de estas expresiones de estos pueblos. Esta convocatoria nos lleva a mostrar lo intangible. Y yo creo que en esta vertiente tenemos mucho que hacer, mucho todavía que caminar, mucho esfuerzo que realizar para abrirnos a la parte intangible, a la parte del conocimiento, a la epistemología, a las categorías teóricas, a la coherencia interna del razonamiento que está en cada lengua indígena, que está en cada pueblo, en su forma de hacer, de percibir, de crear conocimiento, de crear categorías también, de crear conceptos y de tener fundamentos teóricos de su quehacer. Esta parte creo que es la que nos invita a esta convocatoria, a ir más allá de lo que percibimos físicamente y meternos a este mundo donde subyacen una gran cantidad de ideas, de pensamientos, de conceptos, de categorías,
de nociones de belleza, de nociones filosóficas, de nociones de creatividad literarias, en fin. Y creo que el hecho de llamarle intraducible, creo que justamente nos lleva a eso, porque también hay que aceptar, reconocer que estamos dominados por una lengua o por lenguas internacionales que cada día están uniformando más a la sociedad y el pensamiento. Esa tal, la deseada interculturalidad, está muy lejos de ser. Y esto creo que es un paso a ir dialogando, a ir construyendo esa interculturalidad, que no todo venga de las culturas dominantes a los pueblos indígenas, sino también que de los pueblos indígenas haya elementos que compartir con el resto de la humanidad. Yo creo que a eso nos invita esta convocatoria. Este es el esfuerzo que hay que hacer y de ir construyendo estos proyectos. Desde luego también tenemos que pensar qué hacer con el material. Estamos invitando a todas las lenguas indígenas a que haya esta posibilidad. También tenemos que buscar el soporte impreso, el soporte electrónico con el que lo vamos a presentar. Y aquí pues, estamos pensando que el material pues efectivamente va a contar con una versión técnica, digamos, de la palabra, pero también tendrá una versión literaria y ahí la pluma de Irma Pineda pues, va a ser muy importante para darle este matiz literario, artístico a las palabras que se seleccionen. Y obviamente la versión gráfica, la versión creativa, también cómo articular la palabra, el pensamiento con la creatividad, con la literatura. En fin, yo creo que tiene que ser un trabajo de vanguardia, tiene que ser una propuesta contemporánea, y eso es muy importante, porque las lenguas indígenas se tienen que inscribir dentro de lo contemporáneo, dentro de la modernidad, para que puedan también, para que lo podamos apreciar como lo que son tesoros vivos, expresiones vivas. Entonces, a grandes rasgos, esa es la inquietud, eso fue el motivo por el cual nosotros como INALI nos incorporamos a esta convocatoria, y yo creo que también, por último, agregar que sería muy bueno que en el soporte que acordemos del material pensemos en los niños, pensemos en las escuelas. Yo creo que podría ser un material muy valioso, porque justamente eso es lo que nos llevaría a ver lo indígena, a ver a las lenguas indígenas en otra dimensión y no solamente en el plano de que son expresiones que están ahí y que de repente la gente pues no va más allá de saber que hay 68 lenguas indígenas. Pues Ale, esa sería mi participación. Muchas gracias a todos y por invitarnos y pues aquí estamos como INALI sumándonos a esta gran iniciativa. Tlazocamati, Tamastiani, Juan, pues suena a que puede mostrar, justo como decía, lo que es intangible. Y cuando hablamos de los idiomas, de las lenguas, siempre hablamos de cómo mostrar esa enorme riqueza que contienen, esa parte que no puede mirarse, que no puede tocarse, pero que es parte de los conocimientos pues ancestrales, heredados, generados por muchas generaciones atrás. Creo que ahora vamos a dar la palabra a Frederick Bacheron, representante de la oficina en México de la UNESCO, y que nos pueda compartir también de qué trata esta convocatoria en términos de creatividad cultural. Frederick. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, todos. Sí. Buenos días. Antes que nada, ¿me escuchan, Alejandra? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Aquí escuchamos. Antes que nada, quisiera agradecer a Irma Pineda, vocera de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe del Foro
permanente de las cuestiones indígenas de la ONU, así como a Juan Gregorio Regino, titular del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Efectivamente, consideramos esa iniciativa muy original, muy importante, para posicionar las lenguas desde otro enfoque, que son esa lengua que reservan tanto conocimiento. Y me siento honrado de acompañar esta iniciativa, la cual sucede en el camino que ha emprendido la comunidad internacional, como ustedes saben, hacia el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Ustedes saben que apenas a finales del año pasado, México fue sede de la clausura del Año Internacional de Lenguas Indígenas, en el cual participó la directora general de la UNESCO, y el inicio justamente de esos trabajos hacia un diseño internacional. Desde importante, evento, justamente se adoptó una declaración de los Pinos que aún se encuentra en preparación para justamente trabajar ese diseño, que aún se encuentra en preparación, pero que en sus propuestas justamente hace énfasis en la relación entre las lenguas y los derechos de los pueblos indígenas, las lenguas y la libertad de expresión, la lengua y la educación, y la lengua y la participación en la vida pública, que son los temas que se debe posicionar para que la lengua no sea solamente una herramienta de comunicación, pero realmente sea en el centro de los proyectos sociopolíticos del país. Todo lo interior como requisitos previos para la supervivencia justamente de las lenguas indígenas, y sabemos que muchos de los idiomas de los cuales están de México y de la región están actualmente al borde de la extinción, lo sabemos, y al mismo tiempo sabemos que la COVID-19 ha empeorado la situación. La muerte de una lengua conduce inevitablemente a la pérdida definitiva de conocimientos, de tradiciones y de expresiones orales, y de cierta manera de oportunidades de desarrollo. No obstante, es justamente el reconocimiento y la puesta en valor de esas expresiones y de esas tradiciones, de esos conocimientos que necesitamos posicionar, y que son medidas de salvaguardia que tenemos que poner en marcha. La difusión de los atributos literarios de las lenguas a través de su riqueza fonética y semántica, así como de sus narraciones y su filosofía, por mencionar solo algunos elementos, puede contribuir más a la vitalidad de las lenguas, y a veces más que los propios diccionarios, las gramáticas o las bases de datos. Las lenguas viven en las canciones, las lenguas viven en los relatos, en los acertijos, en las poesías, y es también ahí en su literatura oral y escrita cómo las lenguas se dan a conocer desde su más puro sentido, como talismanes que contienen la experiencia de nuestra humanidad compartida. Es, realmente agradecer esa iniciativa a Juan Gregorio, a Irma, a Gabriela de Houston, a todo lo que realmente tuvieron esa idea fantástica de las intraducibles. Yo creo que puede ser un proyecto muy poderoso para hacer entender esa dimensión. Lo más importante para la preservación de las tradiciones y expresiones orales es mantener su presencia diaria en la vida social. También es esencial que pervivan las ocasiones de transmitir conocimientos entre personas, de mantener una interacción de los ancianos con los jóvenes y de narrar justamente relatos, tanto en la escuela como en el hogar. La tradición literaria, que sea escrita, que sea oral, constituye un elemento toral de nuestras culturas, un medio constitutivo en la medida en que clasifica y agrupa las experiencias de los pueblos en general. La creatividad tradicional encuentre nuevos medios para expresarse. De acuerdo a una convención muy importante de la UNESCO, que es la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, la diversidad lingüística es uno de los elementos esenciales para la formulación de políticas culturales.
Lo anterior, a su vez, considerando que las políticas culturales deberían contemplar la cadena de valor cultural en su conjunto, la creación, la producción, la distribución, la difusión y el acceso. Así se deben proyectar medidas que fortalezcan la presencia de las lenguas indígenas en cada una de las etapas de la cadena. Las lenguas indígenas no solo son, como lo decía antes, un medio de comunicación, representa la trama misma, la materia prima de las manifestaciones culturales, son portadores de identidad, de valores, de visiones del mundo. Las lenguas nos muestran esa diversidad en que se manifiestan las culturas, los pueblos. El intelectual Bonfil Batalla señalaba que las lenguas indígenas no son nomenclaturas muertas, cuyos vestigios han perdido sentido y coherencia, sino, por el contrario, corresponden a idiomas vivos que conservan su significado cabal dentro del campo semántico que les dio origen y, en consecuencia, mantienen su capacidad como sistemas lingüísticos que expresan y condensan los conocimientos de la civilización, en este caso de la civilización mesoamericana. Terminar diciendo que las intraducibles sin duda son un ejemplo de ello y se posicionará como un ejercicio que apela al poder creativo, a la contemporaneidad y a la irreemplazabilidad de los pueblos y sus culturas. Y quisiera decirle que nosotros estamos dispuestos a apoyar el proyecto. Muy pronto se va a celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente y sabemos que los pueblos indígenas tienen palabras para definir las características del calentamiento global o las características del medio ambiente que no existen en otras lenguas, que son conceptos que podían aportar una luz, una visión sobre esa necesidad otra vez de posicionar el medio ambiente, especialmente en este contexto donde vivimos una crisis mundial terrible y donde el origen justamente de esta crisis es que no hubo un cuidado suficiente a la biodiversidad que tratamos la semana pasada con Irma y con otras organizaciones del sistema, la necesidad de proteger la biodiversidad, el medio ambiente, son temas que tienen que ver con las lenguas. Las lenguas tienen en ellas conocimientos, y las lenguas indígenas, que no podían dar respuestas a todos esos desafíos. Entonces, solamente estaba mirando ejemplos de esos intraducibles que me fascinan, como la palabra abati, no la pronuncio bien, y ver que esa palabra hace referencia a un lugar o parte que no existe ni en el tiempo ni en el espacio. Con una sola palabra, una lengua indígena es capaz de traducir ese concepto de un lugar que no existe. Entonces, me parece fantástico y yo creo que es muy poderoso trabajar como decía Scott Momaday, que es un gran indígena de Estados Unidos, el poder de las palabras, el poder de las palabras es muy fuerte. Hay que cuidar mucho cuando uno dice una palabra, porque la palabra viaja y tiene una vida propia y puede tener muchos impactos positivos o negativos. Entonces, muchas gracias, y terminar con esta frase de Miguel León Portilla: cada vez es más grande el número de no indígenas que aprecian y disfrutan la literatura indígena y que quieren aprender una lengua vernácula. Ojalá que esta tendencia siga siendo así y ojalá un día yo pueda también hablar una lengua indígena. Gracias. Tlaxcamati, Frederick, creo que ha sido muy, muy importante esto que nos han platicado del proyecto, de lo que se busca. Pero ahora vamos a pedirle a Gabriela Lavalle, presidenta del Instituto Mexicano de Cultura en Houston, que nos platique ya propiamente del qué se busca, qué expectativas se tienen de este proyecto. Por favor, Gabriela. Claro que sí, muchas gracias, Alejandra. Gracias a todos por sus palabras. Estoy muy contenta de que hemos llegado hasta aquí. La verdad es que esta idea me parece que desde el momento en el que la empezamos a conceptualizar podía tener un gran impacto, como ustedes lo han mencionado. Les voy a platicar, al final del día tenemos que hablar un poco de la relevancia y a dónde queremos llegar con este proyecto.
yo creo que para saber a dónde queremos llegar tenemos que saber a dónde venimos. Entonces voy a platicar un poco mi experiencia con este proyecto, porque creo que va a ser lo que va a pasar con muchos simples mortales como nosotros que no tenemos el placer y el privilegio de hablar una lengua. Todo esto empieza de una manera muy sencilla. Un día leo una palabra que es iraet, que seguramente tampoco estaré pronunciando bien, que también significa que son los lugares a donde no puedes volver, esos lugares imaginados o los lugares que ya nunca vas a regresar o volverán a ser los mismos. Esta palabra me fascinó y me cautivó la idea de pensar que hay en el imaginario mexicano un mundo de palabras igual de ricas, igual de importantes, y esa condensación de todo ese conocimiento y ese bagaje cultural y sincretismo de la cultura me parecía muy interesante conocerlas o saber un poco más acerca de ellas. Esto fue lo que me motivó a platicarle a Irma la idea, entonces, de esta mini lectura de esta pequeña palabra a una comida con Irma de estas estilo de sobremesa mexicana que platicamos muchísimo, llenas de gente, en un bullicio gigantesco en medio del centro histórico de la ciudad, y afortunadamente le encantó la idea a Irma, y después de ahí mudamos a este pequeño confinato al que somos sometidos por el COVID, y donde afortunadamente, gracias a la tecnología, hemos podido armar este gran equipo gracias a Irma, y estamos todos aquí reunidos trabajando en este proyecto tan importante. Entonces, de este bullicio a esta soledad de nuestra casa, a esta tecnología, y ahora aquí, empezando con esta convocatoria que estoy segura que va a llegar muy lejos. Y con estas vueltas del destino, pues lanzamos esta convocatoria que, gracias al INALI, yo creo que podremos llegar a muchos lugares, a muchos recónditos lugares de México para encontrar esos pequeños tesoros y caprichosos tesoros de palabras que andan por ahí perdidos, al menos para mí, y los podemos poner en manos de muchísimos mexicanos. Gracias a la UNESCO, porque seguramente será un músculo muy importante para este proyecto y le pueda dar un sentido claro y gráfico a toda esta iniciativa y a toda esta idea de poder conjuntar este sincretismo y este bagaje cultural. Y gracias a Irma Pineda, porque gracias a ella y de la mano de ella podremos tener un mejor comprendimiento de estas palabras, que seguramente ella nos dará una muy buena idea y nos podrá complementar estas pequeñas caprichos fonéticos de la cultura mexicana. Entonces, este es un esfuerzo en el que podemos sumar todos, es un esfuerzo de muchos que hay que hacer para no dejar morir los lazos más profundos de México, entre ellos el lazo de la lengua, que es un lazo importantísimo porque es un lazo materno y es el inicio de la naturaleza. Entonces creo que puede ser muy importante para un país, para una sociedad, para un ser humano, conectarse con esos pequeños lazos intangibles que se pueden volver tangibles gracias a proyectos como estos. Para mí, nuestra expectativa es muy simple, es dar una vuelta lingüística de México a través de 68 lenguas, acercarlas al público, encontrar esos pequeños mini tesoros y esos pequeños cosmouniversos que son las palabras, que son palabras que sintetizan en un proceso de observación y de creación todas estas ideas que están por ahí alrededor de México. Entonces, esta idea me parece muy importante, es una relevancia sumamente importante, llegar a los niños, a los jóvenes, de esta manera tan amena y tan fácil de ver y visualmente muy, muy accesible para ellos. Me parece muy importante, me parece un gran esfuerzo que estamos realizando todos. Y la verdad es que resulta muy simpática la manera de ver, y si lo ves algo que puede resultar tan simple como una palabra, ese proceso de observación, de sincretismo, de crear todo un concepto tan simple como, por ejemplo, ver el sol a través de los árboles y crear un concepto de la naturaleza, un concepto de cocinar, un concepto de sabores, de olores, a través de una palabra, me parece algo que los simples mortales no podríamos hacer. Solamente el tiempo y los pueblos originarios, con su gran conocimiento y su bagaje cultural, tienen esa capacidad de encontrar esos grandes caprichos léxicos del país. Entonces, creo que es un gran proyecto, es un gran esfuerzo, y creo que vamos a llegar muy lejos para poner en las manos de muchísimos mexicanos, de niños, de jóvenes y de no tan jóvenes, ojalá, esta idea de la recopilación de estas palabras
mágicas, ¿no? Queremos que a partir de esta convocatoria que estamos lanzando, no solamente nos ayude a orgullecer a los habitantes multilingües de México, sino que también nos ayude a crear un puente de respeto y de conocimiento, que al final del día conocer es dar una vuelta y una mirada hacia tus orígenes, y esto me parece trascendente y un acto de respeto importantísimo hacia nuestra propia cultura y hacia nuestras lenguas. Entonces, pues bueno, estoy muy contenta que hemos a partir de una idea que surgió de manera tan espontánea, creo que me parece una labor muy importante y me parece que podemos llegar muy lejos, y pues gracias a todos por su ayuda, y seguramente tendremos un muy buen final y muy buenas historias de este magnífico proyecto, y agradezco muchísimo su contribución, y pues qué bueno que se hagan esfuerzos como estos. Muchísimas gracias, Alejandra, y gracias Juan Gregorio, Irma y Frederick por toda la ayuda. Tlaxcamati, Guantá, Temastiani y Gabriela, muchísimas gracias. Pues se antoja muchísimo saber cómo se puede participar, quiénes pueden participar, qué tienen que hacer para participar, y finalmente a dónde va a llegar esa participación. Irma, fundadora del proyecto Intraducibles, que han mencionado todos los compañeros ahora, por favor, si nos puedes contar al respecto. Claro que sí, Alejandra, muchas gracias. Un abrazo especial a cada uno de quienes nos acompañan en este momento, y pues no quiero dejar de mencionar a quienes han sido artífices y que han ayudado a ir tejiendo pues esta convocatoria, que más adelante esperamos ver reflejada en un libro, ¿no? En un libro con estas palabras intraducibles, pero también pues con otros textos, otras imágenes. Pues de entrada quiero dar un agradecimiento muy importante para mí a Gabriela Lavalle, porque no solo para este proyecto, sino para muchos otros, ha sido una gran aliada, acompañante en el camino para la difusión de las artes y de las culturas de los pueblos indígenas, ¿no? Ha contribuido a varios proyectos para hacerlas visibles, y en especial esta propuesta, pues como ya lo mencionó ella, que surgió de una charla, de un encuentro de amigas, y que ha ido avanzando y caminando, ¿no? También agradecer al maestro Juan Gregorio Regino, junto con la instancia a la que representa, el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, asimismo a Frederick Bacheron, como representante de la UNESCO en México, porque pues también han sido grandes compañeros en este camino de fortalecer y hacer visibles las lenguas indígenas, pues no solo de México, sino de muchas otras partes, ¿no? ¿Qué queremos con esta convocatoria de Intraducibles? Ya lo han ido mencionando los compañeros que me antecedieron en la palabra. Lo que buscamos es esto, ¿no? Las palabras que no podemos decir en español con otra sola palabra. Entonces, ¿por qué? Porque representan toda una idea, representan un concepto, representan algo mucho más amplio que no podemos decir en el español o en el castellano con una sola palabra. Entonces, esto es lo que buscamos. Pues la gente que nos está escuchando, la gente que lea la convocatoria, pues ojalá se animen a participar. Pueden participar todas las personas que hablan una lengua indígena, que conocen una palabra en su propio idioma, y si no la conocen de inmediato, a lo mejor es justo el ejercicio de revisar su propio lenguaje, de a lo mejor platicar con los más ancianos, de preguntarle a los abuelos, a las abuelas, ¿dónde están estas palabras, ¿no? Por eso la convocatoria es más una búsqueda de las palabras intraducibles. Para eso se está lanzando, ¿no? Para buscar estas palabras, estos términos intraducibles que a veces no detectamos que son intraducibles porque los usamos solamente en nuestro contexto cotidiano, en el pueblo, en la comunidad, y estamos tan habituados a que decimos esa palabra y todo lo que nos representa aparece en nuestra cabeza, ¿no? Y como no estamos haciendo el ejercicio de voltearlas al castellano, entonces se nos olvida que no se pueden traducir con una sola palabra en otra lengua. Entonces, de esto se trata la convocatoria, de que podamos encontrar estas palabras
intraducibles, ya lo dijimos, pueden participar todas las personas pues en nuestro país, en México, que hablen una lengua indígena mexicana. La idea es conseguir por lo menos una palabra de cada lengua que se habla en México. Hemos hablado de un número de 68, pues nos gustaría que aparecieran más, pero que al menos tuviéramos una de cada lengua que se habla en México. Entonces, pues por ahí en la convocatoria aparece la dirección a la que pueden estar enviando esta palabra quienes deseen participar. Solo hay un límite en el tiempo que va a ser de este día, del 1 de junio al 30 de junio, que va a estar abierta la convocatoria, pero fuera de eso no hay un límite en la edad de los participantes. Pueden participar muchachas, niñas, abuelas, jóvenes, señores, o sea, todas las personas que quieran participar están en la libertad de hacerlo. Recuerden encontrar en su lengua una palabra que nos represente una idea, un concepto, y que no podamos decir con una sola palabra en castellano, ¿no? En la misma convocatoria van a encontrar un ejemplo que pusimos del zapoteco o dichazá del istmo. Ahí van a ver en la convocatoria la palabra kayashi. Kayashi, que se refiere a este sabor amargoso que toma el elote cuando no se cuece en un tiempo adecuado, ¿no? Ya sea que se coció de más, se coció de menos, no tuvo la cocción perfecta y adquiere un sabor amargoso. Pero kayashi no significa nada más amargo, porque no se puede usar para decir amargo sobre todas las cosas o sobre todos los sabores. Y tampoco significa elote amargo, porque no se refiere a todos los elotes amargos. Es solo el elote que adquirió un sabor amargoso por no tener el tiempo preciso de cocción, ¿no? Pero entonces, ¿cómo decimos si no? Por eso, porque no lo podemos representar con un equivalente en castellano. Entonces, a esto nos referimos, se los ponemos como ejemplo para que cada uno tenga idea de qué tipo de palabras buscar. Entonces, es el momento de pues, hurgar en nuestra propia lengua, es el momento de hacer estas conversaciones con nuestras abuelas, nuestros abuelos, para encontrar este tipo de palabras y ojalá nos puedan mandar 2, 3 ejemplos de su lengua. Les repito, en la convocatoria aparece la dirección, el buzón al que pueden enviarlo de manera digital, o también hay una dirección, aparece por ahí la dirección del INALI, a la que pueden enviarlo vía postal, si gustan anotarlo en un papelito, ponerlo en un sobre y mandarlo a la dirección postal, o si pues tienen acceso pues al teléfono celular o a una computadora, lo pueden hacer vía digital, ¿no? Entonces, ojalá puedan encontrar estos 2, 3 ejemplos en su propia lengua, manden a este buzón que aparece en la convocatoria. Les recuerdo que no hay ninguna restricción de género, de edad, de cualquier persona que recuerde en su propia lengua algunas palabras o que encuentre en su idioma estas palabras intraducibles, las puede enviar. Y la idea es que de estas palabras se pueda hacer una selección que más adelante va a tomar forma en un libro, ¿no? Justo por lo que ya comentaban los compañeros, para hacer visibles nuestras lenguas en México, para que otras partes del mundo también conozcan qué tipos de palabras o términos tenemos en México y que no son tan fácilmente de voltear al castellano, ¿no? Entonces, la idea es que el libro también viaje a cualquier lugar, a cualquier rincón del mundo, y que en otra parte puedan apreciar pues estas diversas formas que hay en nuestro lenguaje, que a veces pueden ser palabras divertidas, chuscas, lúdicas, un poco de eso se trata también, de que podamos encontrar muchas palabras divertidas, porque pensemos que es un libro que nos gustaría que leyeran y usaran los niños para que se diviertan con su lenguaje, se enamoren de su lenguaje. Recuerden que muchas veces cuando alguien nuevo llega al pueblo, lo primero que aprende, decimos, son las groserías. ¿Por qué? Pues claro, porque les resultan divertidas. Entonces, si encontramos palabras chuscas, divertidas, lúdicas, creo que es más fácil que podamos enamorar tanto a las niñas, a los niños, como a gente que no habla nuestra lengua, pero los podemos enamorar por ese lado. Entonces, así van a tener este romance con las lenguas indígenas de México, pero también esta búsqueda de aprender alguna lengua, de seguirla hablando
y los que ya la hablan, pues de seguirla fomentando con las nuevas generaciones. Entonces, un poco de esto se trata esta búsqueda de las palabras que hemos nombrado intraducibles, por nombrarlas de alguna forma, pero ¿qué es esto lo que buscamos, ¿no? ¿Qué palabras nos representan un montón de cosas desde nuestras lenguas y que no podemos voltear con otra sola palabra al castellano? Entonces, pues les agradecemos mucho que participen, todas, todos, éntrenle a esta convocatoria y pues también muchas gracias a todas las instituciones que se han estado sumando para caminar en este proceso y que más adelante podamos ver en un libro. Muchas gracias. Tlazolcamati, Tamastiani, Irma, muchísimas gracias. Entonces, por lo que entendemos, esta gran convocatoria es una convocatoria para compartir, para construir juntos esta exploración de las lenguas, de la riqueza lingüística de México a través de una palabra en cada una de estas lenguas que nos muestre lo que no se puede decir en español, ¿no? Así es, sí, que representen desde nuestra lengua una idea, un concepto, algo que no podamos representar en español con una sola palabra, ¿no? Porque tenemos que usar muchas palabras para explicarla. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Ojalá hagan esta búsqueda en sus lenguas. Muy bien, pues esperamos, como bien dices, que muchísima gente se sume a esta construcción colectiva, a conformar esta muestra de intraducibles colectiva y pues para ir terminando, pero para poder incentivar a todos los participantes, le pediría a cada uno de los compañeros, por favor, que nos regale un último mensaje para invitar a todos a participar, comenzando por el maestro Juan. Sí, pues echaremos mano de toda la infraestructura que el INALI tiene para llegar a todas las lenguas, a todas las comunidades, a los municipios, donde haya personas interesadas en participar. Creo que por ese lado pueden estar seguros que la convocatoria llegará a sus destinatarios. Yo creo que eso es algo que en el INALI podemos realizar y desearles y invitar a todos a que participen. Bien. Tlazolcamati. Frederick, unas últimas palabras, una invitación. Sí, bueno, muchas gracias y obviamente vamos a difundir ampliamente la convocatoria en nuestras redes sociales, tanto de México como del mundo. Es importante que los demás lo toman como un ejemplo. Y otra vez, yo quería hablar con Irma y también con Gregorio y Gabriela sobre la posibilidad también de tal vez usar los días internacionales como el Día del Medio Ambiente para justamente, de cierta manera, visibilizar esas palabras que recogen esos conceptos vinculados a temas tan fundamentales como la protección del medio ambiente. Es una idea que quisiéramos compartir con ustedes, que podría ser también una convocatoria más específica o, digamos, un focalizar sobre un tema específico para que justamente podríamos después, a través de las redes sociales, hacer cápsulas para que, además del libro, me parece que es importante que escuchemos también la palabra. Entonces, que usemos el audiovisual, que usemos las redes sociales, las grabaciones, para que tengamos la posibilidad de escuchar esas palabras, además de leerla en el próximo libro que se va a realizar. Gracias. Muchas gracias, Tlazolcamati. Gabriela, si nos regalas algún mensaje de invitación, algunas palabras últimas. Gabriela. Listo, muchísimas gracias. Reiterar solamente mi compromiso y el compromiso del Instituto de Cultura de Houston para hacer todo lo que está a nuestro alcance para llegar a todos los niños y jóvenes de México y poner al alcance este libro tan ameno y esta plataforma digital para que pueda estar al alcance de muchísimas personas. Sé que va a ser un libro muy, muy divertido, visualmente muy interesante
y estoy segura que igual que todos los participantes de esta conferencia, no vamos a descansar hasta impactar a muchísimos niños y a muchísimas escuelas en este proyecto. Entonces, todo nuestro apoyo y todo nuestro conocimiento para poder llegar a muy buen puerto, y muchísimas gracias a las personas que van a participar en esta convocatoria por compartir con nosotros estos magníficos tesoritos y estas ideas que se han labrado a través del tiempo, y gracias por todas estas intercambio de conocimientos que nos harán llegar. Las que Mati, Gaby. Irma, por favor, un último mensaje en este momento. Muchas gracias, pues invitar a todas las personas que nos están escuchando, viendo y que alcancen a leer, ver esta convocatoria, pues que hagan esta aventura, que vivan esta aventura de ser exploradores en su propia lengua, de buscar en su lengua este tipo de palabras que hemos nombrado intraducibles, y que nos las compartan para que aparezcan en un libro, y tal vez podamos generar también otros materiales, como ya ha dado por ahí la idea Frederick, de algunos materiales de audio, de video, otras cosas que puedan ir surgiendo a partir de esto, ¿no? Pero la primera parte es hacer esta exploración para encontrar las palabras. Entonces, inviten a las abuelas, a los abuelos, a niños, niñas, jóvenes, a todos y todas, para que nos manden sus propuestas al buzón, a la dirección que aparece en la convocatoria, y pues que por ahí encontremos muchas más palabras. Tlazocamati Nochime, muchísimas gracias a todos. Pues esperamos que estas palabras de ustedes ahora para buscar palabras lleguen a muchísimos oídos, que muchísima gente se sume a este gran proyecto que suena por demás interesante, ambicioso también en querer mostrar esta parte intangible de la riqueza cultural de México. Y bueno, pues las bases estarán publicadas en la página del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en la página de la UNESCO. En principio, la dirección para encontrar esta convocatoria, www.inali.gov.mx, donde podrán referir con mayor precisión cada uno de los puntos que ya han señalado ahora los compañeros. Y pues nada, creo que lo que nos resta es invitar a todos a participar, invitarles todos a sumarse a este importante esfuerzo y a construir este gran edificio de palabras que han estado mencionando, y que nos permita justo dimensionar de otra manera la gran riqueza lingüística que existe en este país. Pues a todos a participar. Tlazocamati. Hasta luego. Gracias a todos. Muy buen día.